unas pequeñas reglitas para poder abordar esta capacitación de la mejor forma. Sí, perfecto. Bueno, aquí ya estamos grabando. Entonces, igual les recordamos que por favor tienen que mantener los micrófonos apagados para poder realizar la presentación de la mejor forma. En caso de que tengan que interrumpir en el momento de que se esté llevando a cabo la presentación, levantar la mano y hacerlo en el orden correspondiente. Les estaríamos dando la palabra. Igual a mitad de la capacitación se les va a enviar el enlace para el registro de asistencia, el cual es muy importante que lo completen. Y en ese caso yo creo que esas serían las reglas básicas, ¿verdad? Y cualquier cosa nos estamos comunicando por el chat de tener alguna consulta. Y ahorita le vamos a dar la palabra a la licenciada Yesenia Villalta. Díaz. Gracias, buenos días a todos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes estas pequeñas capacitaciones para la mejor gestión, ¿verdad? Y por lo menos tener un conocimiento básico de algunos aspectos que rigen a las asadas. En esta ocasión, como ya lo indicó Stephanie, ¿verdad? Vamos a tocar un poquito el tema de lo que son fondos públicos, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, amplio. Tenemos que tener una apertura en nuestras, vamos a ver, en nuestras competencias, en nuestras actitudes, en nuestra mentalidad para poder comprender el tema, para poder aplicar el tema, ¿verdad? Conforme el derecho nos lo establece. Ok, voy a compartirles la presentación y vamos a dar inicio. Ok, los fondos públicos para las asadas. En este caso, vean, o sea, la presentación quizás se va a hacer un poquito tediosa porque es mucha normativa, pero es importante conocer ese fundamento legal, ¿verdad? Que rigen a las asadas en el tema de fondos públicos, que es sumamente importante para el quehacer diario y las actividades que desarrollan las asadas mediante la delegación que les confiere el AIA. Okay, vamos a iniciar con el reglamento de asada. Primero vamos a dar la definición. Esto lo encontramos en el artículo 2, inciso 19, y dice que los fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos. Las organizaciones reguladas en el presente reglamento son considerados entes privados que por la ley y el convenio de delegación de la IA se constituyen, esta es muy importante, se constituyen en custodios y administradores de estos fondos, es decir, de los fondos públicos. Y por consiguiente, ¿verdad? Se encuentran sujetos a la fiscalización, evaluación, control, dirección de la gestión que realizan, ¿verdad? Con esto, el reglamento lo que viene a esclarecer es que a pesar de que las asadas se constituyen con una personería jurídica privada, ¿verdad? Porque se hace por medio de la ley 218, que es la ley de asociaciones, al estar brindando un servicio público, ¿verdad? Se constituyen en administradores y custodios de fondos públicos. ¿Y esto qué requiere? Por la delegación de la IA, requieren fiscalización. No se debe de ver como un ataque, no se debe de ver como un acoso, no se debe ver como es que nosotros por ser entes privados somos autónomos y podemos hacer lo que nos da la gana. No, no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque los fondos públicos tienen un régimen especial
tienen su regulación especial y hasta a nivel de Contraloría General de la República. Entonces, tenemos que tener esa apertura, ¿verdad? De que no es acoso por parte de allá cuando se piden explicaciones, cuando se fiscaliza, cuando se controla, se vigila. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Es obligación de la DIA realizar estas labores y también obligación de las asadas de conocerlo y cumplir con la misma. Si me hacen el favor y me cierran los micrófonos, se los agradezco para evitar los ecos. Muchas gracias. Ahora bien, el artículo 9, ¿qué nos dice? Seguimos en el reglamento de asadas. Las asadas no pueden lucrar de forma alguna, no pueden repartir dividendos o emolumentos sobre ingresos por la prestación del servicio. Esto no se puede dividir entre asociados, ¿verdad? Salvo que lo que nos dispone el mismo reglamento, que es el pago de dietas y viáticos cuando procedan. Entonces, a pesar de que se rigen o se constituyen por la ley de asociaciones, ¿verdad? Que en algunos casos sí permite esta repartición de dividendos. En el caso de las asadas, no. ¿Por qué? Porque los fondos públicos que reciben, y más adelante lo vamos a ver cuáles son, que están regulados en el artículo 59, son fondos públicos y en su mayoría provienen de las tarifas, es decir, pagado por los usuarios de los servicios. Entonces, no puede existir una repartición de esos fondos. ¿Por qué? Porque somos custodios. Nosotros somos administradores de esos fondos y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Ahora bien, dentro de las obligaciones que nos establece este mismo reglamento, las obligaciones que les establece a las juntas directivas en el artículo 21, inciso L, que nos dice que esos fondos tenemos que hacer un uso debido. No, fondos públicos, estamos hablando de que es todo el patrimonio, ¿verdad?, que tiene el ASAD. Y esto es todos los bienes, recursos, activos, ingresos. ¿Y qué tienen que hacer con esto? ¿Qué es lo único que les está permitido hacer por norma? Destinarlos a la prestación de los servicios. ¿Ok? De acuerdo con las actividades que les fueron delegadas, ¿verdad?, en el convenio de delegación, y hay que también así lo establecen los artículos 7 y 8 de este mismo reglamento. Ahora, el 28I nos viene a confirmar lo que nos dice el 21L, que el uso de los fondos públicos, ¿verdad?, solo pueden ser utilizados para la prestación de los servicios delegados. ¿Ok? Siempre tienen que ir orientados a los fines previstos del reglamento, a los fines que se les fue delegado y que ustedes tienen que regirse por el reglamento de asadas y demás normas de carácter público, ¿verdad? En virtud del fin que cumplen, en virtud del fin público que ustedes están cumpliendo. El 53C, en cuanto a lo que es toda la gestión administrativa de las asadas, ¿verdad? Lo que nos dice es que la junta directiva de la asada debe establecer todas las medidas de control interno necesarias para garantizar el buen desempeño de las actividades que desarrollan y el adecuado manejo de esos fondos públicos. Sobre control interno, ya Estefanía ha tocado mucho el tema, don Alfredo también. Aquí, ¿qué es lo importante? Se los voy a poner como un ejemplo. Las asadas que tienen una caja chica, por ejemplo, tienen que establecer medidas de control interno. ¿Por qué? Porque la caja chica no se maneja como una pulpería. Existen normas para manejar una caja chica. Existe regulación interna de allá que se le ajusta, ¿verdad?, a las asadas para poder manejar estas cajas chicas o los fondos de cajas chicas. No es posible de que simple y sencillamente tengo 200.000 colones en caja chica por mes y esos 200.000 colones los gasto en lo que a mí se me ocurrió o en lo que a mí se me antojó sin ningún tipo de control. No tiene que existir controles internos para poder justificar en qué se gastaron esos dineros y sobre todo también para justificar
que fueron utilizados para la prestación de los servicios, tal y como nos lo establece la norma, ¿verdad? Que ese es el único destino que nos permiten para gastar los fondos públicos. Ahora, ese era el artículo que les comentaba anteriormente. El artículo 59 del reglamento de asadas nos dice cuáles son los ingresos que pueden tener las asadas o que tienen las asadas, ¿verdad? Dice que las tarifas aprobadas por ARECEP, ¿verdad? Para la prestación de los servicios de agua potable, en las que tienen saneamiento, y la de hidrantes. Las tarifas de protección de recurso hídrico y gestión ambiental, también para las que las tengan ya aprobadas, las tarifas por servicios conexos, ¿verdad? Nuevos servicios, desconexiones, reconexiones, multas, fraudulencias, ventas de agua en gran volumen o ventas de agua en volumen y otras propias del servicio que brindan. Todo lo que tenga que ver con tasas de intereses y todo lo que conlleve, ¿verdad? La prestación del servicio o el cobro hacia los usuarios. Los ingresos por donaciones tienen que hacerlos constar en los registros financieros e informarlo a la IA. ¿Por qué? Porque las donaciones que reciben las asadas también son fondos públicos. Las donaciones no es que los recibe la junta directiva de la asada o no es que los recibe el administrador de la asada, no, las donaciones son para la asada como ente que presta un servicio público y por lo tanto van a formar parte de esos ingresos y esos fondos públicos que administran. Por eso es que de ahí la importancia de que consten los registros financieros y de ahí también la importancia de que se le informe a la IA, salvo que sean bienes inscribibles, ¿verdad? Que son los vehículos, maquinarias, terrenos, etcétera, ¿verdad? Que sean bienes inscribibles donde obviamente están sujetos a la aprobación previa por parte de las oficinas regionales o de la oficina regional para poder aceptar esas donaciones. ¿Por qué? Por lo que conlleva el aceptar una donación de este tipo de bienes, ¿verdad? Ya que tenemos que demostrar que son útiles y necesarios. Pero de igual forma, todas estas donaciones, por eso lo subrayo en la presentación, tienen que constar en los registros y son parte de los fondos públicos que reciben. Los ingresos por los créditos obtenidos y todos los ingresos de actividades afines, ¿verdad? Debidamente aprobadas por AIA. Este inciso F también tenemos que tenerlo claro. Recordemos que el 7 y 8 nos dice cuáles son los fines y cuáles son las actividades que deben de prestar las asadas. Sin embargo, hay actividades que se pueden realizar, ¿verdad? Siempre y cuando sean afines a la prestación del servicio público, ¿verdad? Y que puedan recibir ingresos, pero estas actividades tienen que ser aprobadas de previo por el AIA, en este caso por la oficina regional, ¿verdad? Para poder demostrar de que realmente son afines a la prestación del servicio. No puede ser cualquier tipo de actividad. Aquí también tenemos que tener claro, al ser fondos públicos y al ser ustedes custodios de estos, ¿verdad? No podemos disponer de ellos antojadizamente. Es decir, con esto no podemos donarle a cualquiera los bienes que recibimos o los ingresos que recibimos en ninguna medida. Tiene que existir, ¿verdad? Todo un proceso de autorización para poder realizar donaciones. Aquí para quedar claro, no podemos donar. El mismo allá por ley no puede donar, consecuentemente las asadas no pueden donar. Ahora, este mismo artículo 59 en su último párrafo nos viene a confirmar, ¿verdad?, que los ingresos tienen que ser reinvertidos en su totalidad en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento de aguas residuales y nos recalca lo que nos decía el artículo 9, no pudiendo estar sujetos a distribución de dividendos de ninguna índole a sujetos privados, sean personas físicas o personas jurídicas, indistintamente de la calidad. Entonces,
Reafirmamos lo que ya nos dice el artículo 9 de este reglamento. Ahora, como les decía al inicio, no solo la regulación del reglamento de asadas tenemos también por ley, que es la de la Contraloría General de la República, la 7428, que nos dice que son fondos públicos lo que administran. En el artículo 4, inciso B, que este artículo 4 lo que viene a establecer es el ámbito de competencia de la Contraloría, y dice que ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la hacienda pública. En el inciso B claramente nos está diciendo los sujetos privados, como en el caso de las asadas, que sean custodios o administradores por cualquier título de los fondos y actividades públicos que indica esta ley. Ok, ya vimos que los ingresos que reciben las asadas son públicos, por lo tanto también están sujetos al ámbito de competencia de la Contraloría General de la República, según el artículo 4, inciso B. Por su parte, el artículo 8 de esta misma ley nos dice que es hacienda pública. Dice que estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Aquí tenemos que tener claro, ¿verdad?, que como se los indicaba anteriormente, las asadas, por el fin que cumplen por delegación, ¿verdad?, y manejar fondos públicos, están sujetas a la normativa de orden público y a toda la regulación al respecto. Con la nueva ley de contratación pública, también dependiendo de los montos, están sujetos a esta ley en su totalidad y no los deja de lado el cumplimiento de los principios de la contratación administrativa, ¿verdad?, que se siguen manteniendo con la reforma de esta ley. Entonces, aquí sabemos que todo lo que ustedes administren, ¿verdad?, forma parte de esa hacienda pública total del Estado por ser custodios de fondos públicos y tienen que invertirlos, ¿verdad?, de acuerdo con la normativa vigente. También importante aquí que la definición nos dice que también son relativas al proceso presupuestario. Recordemos que por algo, ¿verdad?, los mismos estatutos de las asadas nos establecen la aprobación del presupuesto anual y ese presupuesto anual también tiene que ser reenviado, ¿verdad?, o enviado a la IA para su conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros también por esa vigilancia, esa fiscalización, ese control que debemos ejercer, tenemos que conocer que esos fondos públicos estén presupuestados para los fines que la norma nos está estableciendo. No podemos presupuestar fondos públicos para aspectos que no están dentro de nuestros fines o actividades aprobadas. La ley de control interno también nos establece, ¿verdad?, o nos da parámetros sobre la utilización de fondos públicos. En el artículo 4, muy coincidentemente se repiten con los mismos de la Contraloría, el 4 de esta ley nos dice que es aplicable a sujetos de derecho privado. Dice, los sujetos de derecho privado que por cualquier título sean custodios o administradores de fondos públicos deberán aplicar en su gestión los principios y las normas técnicas de control interno que al efecto emita la Contraloría. Después nos dice el 8 que el concepto de sistema de control interno, ¿verdad?, dice, para los efectos de la ley se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos. Y el primer objetivo, que es el que nos interesa para esta exposición, es proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida,
despilfarro, uso indebido, cualquier irregularidad o acto ilegal. ¿Ok? Entonces tenemos normas muy claras en cuanto a lo que es los fondos públicos y qué debemos hacer con ellos, cuál es su utilización o su utilidad. Estos temas o este tema ha sido tratado a nivel jurisprudencial, me refiero a tribunales de justicia y instancias administrativas, ¿verdad? Como la Contraloría, la misma Procuraduría General de la República, y en el caso de la Sala Constitucional, en una resolución bastante reciente, que es del 2021, dice que las asadas son sujetos de derecho privado, custodios o administradores de fondos públicos, por lo tanto, sujetos a la fiscalización facultativa por parte de la Contraloría. Aquí nos cita los artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el 4, 5, 6 y 7. Y también nos indica que son sujetos de derecho privado que se encuentran, y vuelve a recalcar, administrando fondos públicos. Entonces, muy resumido, esta resolución que ahí les queda, nos recalca, nos confirma que las asadas custodian y administran fondos públicos. La Sala Tercera, por su parte, en este caso, para los que para conocimiento general, ¿verdad? La Sala Tercera conoce los casos a nivel superior, ¿verdad? Que es lo que llamamos las salas de casación, de la materia penal. ¿Ok? Entonces, para que también seamos consecuentes de que el tema es tratado también a nivel penal. O sea, no solo a nivel administrativo, no solo por ese control, fiscalización y vigilancia que debe tener el AIA y otros entes estatales en la materia, ¿verdad? Como la Contraloría, cuando lo consideran, sino también a nivel judicial y, en este caso, penal. La Sala Tercera, en esta resolución del 2015, lo que indica es que se debe aplicar el concepto extensivo de funcionario público por cuanto las asadas, si bien son organizaciones de orden privado, el caso, ¿verdad?, que se ocupa en este proceso, dice que cumplen un fin público y administran fondos públicos. Entonces, se confirma también a nivel penal, ¿verdad?, que estas organizaciones custodian fondos públicos, administran fondos públicos y por lo tanto se les aplican las mismas normas. Entonces, podemos hacer ese concepto extensivo porque es un signo de pregunta que yo sé que muchos tienen y yo sé que muchos cuestionan en cuanto a si los encargados de las asadas, y encargados me refiero junta directiva, administradores, ¿verdad? Que son los que tienen responsabilidades en este tema, sí se les puede aplicar los conceptos de funcionario público. Esta resolución nos confirma que sí se les puede hacer extensivo ese concepto y por lo tanto se les pueden aplicar las mismas penas que a un funcionario público por algún delito que más adelante vamos a tocar el tema. A nivel contencioso administrativo, el Código Procesal Contencioso Administrativo, en el artículo 2, también nos establece, ¿verdad?, quienes conocen procesos, o sea, ellos conocen procesos civiles de Hacienda y nos dice que están sujetos a estos procesos los entes que por conductas o relaciones regidas por el derecho público, aunque provengan de personas privadas. Ok, entonces a nivel contencioso administrativo también tenemos aquí un control, ¿verdad?, sobre sujetos de derechos privados que administran, custodian o operan un servicio público y obviamente manejan fondos públicos. Entonces tenemos muchas instancias, ¿verdad?, donde acudir por el mal manejo de fondos públicos y obviamente otros temas. Por su parte, la Procuraduría, en este dictamen del 2008, ¿verdad?, recalca lo ya indicado y dice que son personas jurídicas de naturaleza privada,
pero las mismas no podrían compararse con otros sujetos de derecho privado. El servicio público que prestan y deben regirse por norma especial que regula el servicio de acueducto y alcantarillado que les fue delegado por la autoridad competente, es decir, ¿verdad? Por el AIA. Entonces, no podemos compararnos con otros tipos de asociaciones. ¿Por qué? Porque la regulación que ustedes tienen es de carácter público. La organización como tal, ¿verdad? La relación asadas, asociados, es de carácter privado, pero la relación en cuanto a la actividad y los fines que cumplen se rigen por el derecho público y sujetos a toda la normativa de orden público en la materia. Aquí lo que también nos recalca la Procuraduría en este dictamen es que brindan un servicio que es evidente interés público. ¿Ok? Entonces, ahí seguimos confirmando, ¿verdad?, que la actividad que ustedes brindan es un servicio público y por lo tanto seguimos sujetos a este tipo de normativa de orden público. La Contraloría ha emitido diversos criterios. Dice que las asadas, en este criterio del 2005, que las asadas están bajo el ámbito de fiscalización de la Contraloría. ¿Por qué? Porque administran fondos públicos y realizan actividades públicas. La ley 8422 continúa, ¿verdad?, con este mismo criterio y dice que siguió con la definición amplia de servidor público, disponiendo que sus disposiciones son aplicables a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodian, administran o exploten fondos, bienes o servicios de la administración pública por cualquier título o modalidad de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que también aquí se les aplica, ¿verdad?, lo que les decía que había recalcado la sala tercera, que se les aplica este tipo de normativa. ¿Por qué? Porque se hace extensivo, ¿verdad?, las disposiciones de orden público o la calidad de servidor público, funcionario público, a quienes administran este tipo de bienes y servicios en pro del el interés público, valga la redundancia, ¿verdad? Dejando también claro, ¿verdad?, que aquí ellos dicen que por cualquier modalidad de gestión, en el caso de las asadas, por delegación de la IA. En el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría, como ya lo habíamos mencionado, nos dice que el patrimonio público, ¿verdad?, es el universo constituido por los fondos públicos y los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la hacienda pública. Ya habíamos visto la definición de hacienda pública, ¿verdad? En este mismo artículo 8 dice que serán sujetos componentes de la hacienda pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos estatales o no, y las empresas públicas. Y aquí lo subrayamos, ¿verdad? Así como los sujetos de derecho privado como las asadas, en cuanto administren o custodien fondos públicos por cualquier título. Ellos siguen recalcando que por cualquier título. En el caso de las asadas, este título corresponde a la delegación otorgada por parte de AIA. Ahora, esta es la parte que tenemos que tener una apertura, ser consecuentes en nuestras labores. ¿Por qué? Porque sí tenemos un régimen sancionatorio y nos lo establece en primera instancia el reglamento de asadas, ¿verdad?, vía administrativa, en el artículo 88, inciso 6, en el artículo 95, inciso A. ¿Por qué esa fiscalización, esa rectoría, esa vigilancia por parte de AIA en el tema? Porque también nosotros tenemos facultades para poder ejercer acciones. Y estas acciones administrativas, quiero que quede muy claro, no están sujetas ni las exime de también ejercer al mismo tiempo acciones en la vía judicial. ¿Ok? Entonces, el artículo 88, dentro de las causales que nos permite
realizar una intervención en la prestación de los servicios delegados es en el inciso C, cuando exista un mal manejo de fondos públicos. Entonces, ¿nos permite realizar intervenciones? Sí, por supuesto. Pueden ser intervenciones de acompañamiento, pueden ser intervenciones temporales o definitivas, dependiendo de las recomendaciones dadas y del acuerdo de junta directiva adoptado, y se deben ejercer acciones. Dentro de estas acciones, que también las encontramos en el mismo reglamento de asadas, ¿verdad? Se encuentran la interposición de acciones, tanto a nivel administrativo como judicial, sobre los hallazgos que se encuentren en este proceso de intervención. También el artículo 95, inciso A, nos da la potestad de asumir de pleno derecho los servicios. Y en el artículo, en el inciso A de este artículo dice, cuando el servicio no se brinda de conformidad con los principios básicos de prestación de los servicios públicos, recordemos que son continuidad, igualdad, etcétera, ¿verdad? Todos los principios que ya conocemos. Cuando persistan situaciones irregulares, esto es cuando ya se les ha venido haciendo recomendaciones, dándoles órdenes, o sea, no lo tomen a mal, pero son órdenes para que ustedes puedan mejorar en la gestión, cuando se les indica, señores, tienen que establecer medidas de control interno, señores, esto no lo pueden hacer así, tienen que utilizarlo de esta forma. Todo esto cuando ya se ha venido realizando todas estas gestiones y se observa que no hay un acatamiento, lo cual es obligatorio, ¿verdad? Como ya todos lo conocen, nosotros tenemos la potestad de asumir el servicio de pleno derecho. Aquí es importante que, vamos a ver, que tengamos esa apertura con el AIA, que tengamos vamos a ver cómo lo puedo explicar, esa conciencia de que no, el AIA no es el villano, el AIA no lo hace por fastidiar, lo hace porque es una obligación, lo hace porque lo que se necesita es que prestemos un servicio público conforme la misma ley y la misma constitución política nos lo establece. ¿Ok? Entonces, y no solo a nivel nacional, si no sabemos, ya conocemos que hay normas hasta a nivel internacional con la incorporación del acceso al agua potable según el artículo 50 constitucional, de esto se ha abordado también hasta a nivel internacional. Entonces, este es el fin, señores, nosotros no buscamos atropellarlos, no buscamos sancionarlos, no buscamos eh, fastidiarlos, perdona la expresión, no es ese control, esa vigilancia que tenemos que hacerla de forma conjunta. ¿Por qué? Porque si ustedes se rigen por la normativa que nosotros les estamos brindando, entonces no tenemos dificultad en interponer acciones o sanciones que no se ajusten. Entonces aquí es para que tengamos claro, ¿ok? Ahora, dentro de ese régimen que nos permite sancionar, ¿verdad? También nosotros tenemos las facultades de interponer los procesos a nivel judicial, como les decía anteriormente, y dentro de los cuales, ¿verdad? Dependiendo de el tipo de hallazgos que se encuentren o el tipo de documentación o hechos o relación de hechos que podamos recopilar del estudio de los casos o de las investigaciones que se realizan, tenemos dos artículos importantes, ¿verdad? Que sí han presentado hallazgos importantes a nivel penal, que es el artículo 361 y el artículo 363, que nos hablan de peculado y malversación de fondos. En cuanto al peculado, vea que nos dice que será reprimido con prisión de 3 a 12 años al funcionario público, como ya habíamos visto, ¿verdad? También se les puede aplicar a ustedes, a pesar de que sean organizaciones de índole privado, también se les puede ampliar esta
esta capacidad del funcionario público, que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia les haya sido confiada en razón de su cargo. Aquí recordemos que se les está dando, ¿verdad?, en el cargo la confianza de administrar fondos públicos. Entonces, se les puede aplicar este artículo también. Dice además que será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años al funcionario que emplee en provecho propio de terceros trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes propiedad de ella. Aquí es importante, a pesar de que no es el fondo, ¿verdad?, del tema que estamos tratando, sí es importante aquí también que tenemos que tener claro que no debemos recibir dádivas, regalías. Esto tiene repercusiones también a nivel penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto viene a formar parte de esas donaciones para el servicio público. Entonces, en lo personal no lo podemos recibir, sino que si alguien da una donación, pues simple y sencillamente es para el fin público, no es para mí en lo personal. Entonces, aquí también tenemos que tener claro, ¿verdad?, que no podemos recibir ningún tipo de regalías por la prestación de servicios, ni muchísimo menos favorecer a ninguna persona para este fin, ¿ok? Dice que este artículo también nos dice que esta disposición también será aplicable a los particulares, a los gerentes, administradores, apoderados de organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios en cuanto a los bienes y servicios públicos que exploten. ¿Ok? Sigue el Código Penal indicándonos, ¿verdad?, que es extensivo para los que custodian, a los privados que custodian fondos públicos, como es el caso de las ASAD. En cuanto a la malversación de fondos, lo que nos dice el artículo es que serán reprimidos con prisión de 1 a 8 años al funcionario público, los particulares, los gerentes, administradores, apoderados, personas jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los caudales, bienes, servicios o fondos que administran, custodian o exploten por cualquier título o modalidad de gestión una aplicación diferente a aquella a la que están destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en 1/3. ¿Ok? Aquí tenemos que tener también muy clarísimo, ¿verdad?, que nos vuelve a recalcar, ¿verdad?, que se aplica también para personas privadas que custodian fondos públicos, y no solo para el que da, sino también para el que los recibe. Entonces, no podemos utilizar los fondos que recibimos para ningún otro fin para el cual fueron destinados. Ahora aquí es importante aclarar. ¿Por qué a nivel financiero contable nos piden cuentas separadas? ¿Por qué? Porque en el régimen presupuestario de la administración pública, las cuentas se manejan por separado, por partidas. ¿Por qué? Porque yo no puedo utilizar la partida que tengo para comprar vehículos para comprar lapiceros. Esto es un ejemplo muy básico. Entonces, si ustedes reciben dineros por concepto de hidrantes, dineros por concepto de agua potable, las cuentas tienen que estar separadas. ¿Por qué? Porque se destinan para el fin de cada uno de estos servicios. Entonces, una se destina para hidrantes, otra se destina para potable. Si tienen administración del alcantarillado sanitario, ¿verdad?, pues entonces es otra cuenta separada y se destina para eso. Yo no puedo utilizar los fondos de la cuenta de potable para la parte de sanitario o viceversa. Entonces aquí tenemos que ser muy, muy consecuentes también, tenemos que ser muy cuidadosos porque este tipo de
digámoslo, llamémoslo error o distracción, también puede acarrearnos el estar cometiendo el delito de malversación de fondos. Entonces, a grandes rasgos, la presentación era muy cortita, como les indicaba al principio. Nos estamos refiriendo básicamente a la normativa que nos rige, el por qué tenemos que tener claro que somos custodios de fondos públicos y por lo tanto solo los podemos utilizar para ese fin. Esta es lo básico de esta presentación. Eh, Más adelante, después Stephanie les comparte la presentación, se cita un poquito más de resoluciones a nivel constitucional, un poquito más del fondo, ¿verdad? Más, no tan resumidas como se las indiqué, pero eh, para que lo tengan ahí y le den una leída, ¿verdad? Es el mismo tema que ya les indiqué, pero para que ustedes también lo conozcan y lo puedan también consultar en las páginas, en la página del Poder Judicial, ¿verdad? Si la quieren tener integral, tal y como les había explicado hace algunos meses atrás, ¿verdad? Cómo utilizar las plataformas. Entonces, por mi parte, esa es la presentación. Agradezco mucho la atención. Ahora los dejamos con las preguntas. No veo manitas levantadas. ¿Hay preguntas en el chat, Estefan? No, de momento no tenemos preguntas. Bueno, como siempre digo, o está muy claro o está muy enredado. Entonces, si no hay preguntas, Stephanie les está compartiendo el enlace. Por favor, regístrense para tener este comprobante. Entonces, si no hay preguntas, les agradezco. Ah, bueno, veo una manita levantada. Dime, Hazel. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Bien. Muchas gracias. Bien, gracias. Mira, en realidad es algo que nos ocurrió en la sala Luchita. Ya dimos la respuesta. Bueno, ahí nos respaldamos de parte con la legalidad, digamos, sobre todo con el estatuto, debido a un caso de un abonado que nos solicitó, digamos, él quiere comprar una manguera, una tubería, ¿verdad? Entonces el proveedor le dijo que nos dijera a nosotros a la SAD que nosotros la compráramos y que él no la pagaba, pero en realidad es para utilizarlo en su propia propiedad, no en el acueducto. Obviamente la respuesta fue que no podíamos hacerla. En ese momento no me acuerdo cuáles fueron los artículos que del estatuto, digamos, donde nos respaldamos y dimos respuesta, pero o sea, y quedamos tranquilos de que no lo hicimos en ese sentido, porque precisamente por eso de que nosotros administramos fondos y no los vamos a utilizar en propiedades y beneficiando a otras personas, que no sea el acueducto. En ese sentido, no sé qué otra respuesta se le pudo haber dado a este abonado, porque nosotros creemos que actuamos con la legalidad, ¿verdad? No sé si me expliqué en ese sentido, como que para que nos pueda ampliar o respaldar en ese sentido, más bien. Correcto, Hazel. Esa era la respuesta que ustedes tenían que darle al interesado. ¿Por qué? Porque no podemos beneficiar a particulares, porque entraríamos en estos delitos que les acabo de mencionar al final. Nosotros vamos a utilizar y vamos a adquirir los bienes y servicios con los fondos públicos de nosotros para el servicio que brindamos. No podemos nosotros adquirir exonerados, ¿verdad? Algún tipo de bien para beneficiar a un particular, porque ahí estamos incurriendo en delitos. Entonces, la respuesta que ustedes le brindaron al interesado es importantísima. Aquí también recordarles, ¿verdad? Que cuando estamos frente a, a los costos que debe incurrir o que debe proporcionar el interesado para poder hacer cualquier tipo de ampliación y demás, ¿verdad? Esto le corresponde al interesado.
No le corresponde a la asada adquirirlo, no le corresponde a la asada administrarlo, no le corresponde a la asada decir que me lo pagan a mí y yo hago la gestión, yo hago la compra. No funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque eso es una obligación de los interesados. No podríamos nosotros ni siquiera registrarlo como una donación, porque aquí estamos beneficiando a particulares. Entonces, eso no podemos hacerlo, ni siquiera lo podríamos registrar. O sea, no tenemos cómo justificarlo y cómo registrarlo. Entonces, para tranquilidad de ustedes, la respuesta brindada estuvo acorde a lo que la normativa nos indica. Sí, por suerte. La molestia que me generó al final fue, digamos, por el proveedor que dio esa recomendación y lo dio como por un hecho, como diciendo, no, y el que la asada lo compre y se factura a nombre de la asada y usted le da la plata a la asada, como que si nosotros le estuviéramos suministrando el Exacto. material. Entonces yo dije, bueno, ¿y será que es una práctica común en otras asadas? Por lo menos en la nuestra es la primera vez que se nos manifiesta y obviamente la rechazamos, pero yo esperaría que no fuera una práctica común. ¿Me explico? Sí, no debe ser una práctica común. Aquí tenemos que estar muy claros y como yo les digo, somos custodios de fondos públicos y todas las asadas tienen que ser muy consecuentes, ¿verdad? Cuando observan este tipo de situaciones, pues sencillamente ser tajantes y decir, no podemos. Nosotros no podemos adquirir para particulares, aunque el particular lo esté pagando. O sea, porque ¿cómo vamos a justificar que estamos adquiriendo materiales para instalarlo en una propiedad privada donde no va a salir de recursos de la asada, sino que los recursos los va a dar el particular, ¿verdad? Lo va a pagar el particular sencillamente para ganarse esas exoneraciones, para que le salga más barato. Nosotros no Así podemos es. hacer eso. ¿Cómo vamos a justificar si esto no es una donación? No estamos beneficiando al sistema, sino que es para beneficio de un particular. No habría forma de justificarlo de ninguna manera. Sí, Totalmente, no hay forma. bueno, muchas gracias. Listo. Tenemos acá una consulta en el chat de parte de la sala Angelina. Entonces indica que cuando un abonado hace una mejora en la infraestructura posterior a la aprobación de un estudio técnico aprobado por AIA, ¿cuál es el procedimiento correcto para el recibo de la obra? Ok, aquí doña Patricia, un gusto saludarla. Vamos a ver. Esto es un tema, no parte de esta capacitación. Si gusta, puede dirigir la consulta específica a la ORAC Central Este. Es bastante técnico, ¿verdad? Sobre el procedimiento que el área técnica realiza para aprobar obras posteriores a su construcción, ¿verdad? Es un tema bastante delicado. Entonces mejor dirigimos esa consulta a la oficina regional. Licenciada, con permiso, es que no puedo levantar la mano, puedo hacer una consulta. Sí, claro, ¿con quién hablo? Bueno, mucho gusto, Yuri Acosta, Sala Alegría. Habla Yuri. Una consulta, es que la semana pasada, y creo que va muy relacionado, la semana pasada tuve una capacitación que dio la Contraloría sobre el uso del SICOP, ¿verdad? Entonces, entre las cosas que la Contra nos dice, nos indica pues que obviamente los que abastecemos el servicio del agua vamos a tener que utilizar el sistema de SICOP, ¿verdad? Que eso también se viene viendo con nosotros. Pero ellos también dan una opción porque, digámosle, pagar SICOP, cada una de las asadas sería como, ¿verdad? Es un montón de plata lo que hay que pagarle a SICOP para poder tener el sistema. Una es, pues ahora con la parte de lo de la unión de asadas, que se pueda ver a pagar entre la parte de la unión de asadas. Otra, la Contra nos decía, porque la Federación de Municipalidades de Cartago es lo que vamos a hacer, es un convenio macro para que entonces nosotros por medio de una municipalidad, ellos puedan comprar las cosas que va a utilizar la federación. Nosotros en algún momento, y es una inquietud que tengo, en algún momento podríamos, como asadas, hacer el convenio macro igual que ustedes que tienen SICOP, o sea, que la IA sea quien nos compra a nosotros, ¿verdad? Porque como está la parte de los fondos públicos, ¿verdad? Que si nosotros podríamos, o sea, que ustedes como IA, nosotros les hagamos la solicitud, ustedes nos compran y nosotros pagamos, pero por medio del SICOP de ustedes, ¿verdad? Porque para las asadas no es factible pagar SICOP,
porque es mucho dinero y no tendríamos tanto ingreso. Te puedo decir que lo menos que ahorita se puede estar cobrando por SICOP son 3 millones. O sea, hasta la alegría paga 3 millones de SICOP y no hace obras en la comunidad porque le toca pagar SICOP para compras que son mínimas porque tampoco es un montón de tuberías o lo que vayamos a comprar. Entonces, esa es la inquietud que tengo, ¿verdad? Porque vamos muy relacionado con la parte de los fondos públicos. Gracias, Sí, buenos días. con gusto, Yuri, vamos a ver. Es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Esto es algo que se tiene que ver a nivel macro AIA, ¿verdad? No podría referirme porque aquí se requiere criterio del área especializada, que sería el área de proveeduría de AIA o el área legal de contratación administrativa, para saber si es viable lo que usted nos propone y el alcance para que AIA sea quien brinde, ¿verdad? A las asadas este sistema, ¿verdad? Entonces, sí es algo que tenemos que verlo a nivel macro AIA. No podría decirle si procede o no procede en este momento porque se requiere los criterios de las áreas especializadas. Entonces, más bien ahí se podría, igual, Yuri, como le decía doña Patricia, generar la consulta para que a la hora central para que sea trasladada a quien corresponda. Ok, perfecto, gracias. Pues, Por acá en el chat tenía una consulta que qué monto cree que es el adecuado para la caja chica de una asada. vamos a Igual ver, no sé de qué asada es porque no me parece el nombre, pero igual no importa, ahí le podemos responder. ok, vamos a ver, el AIA tiene un reglamento de cajas chicas, ¿verdad? Es un reglamento que en algún momento se había indicado, se le había indicado la sugerencia que podría aplicársele o se debe aplicar a las asadas. Sin embargo, existe cierta normativa que tiene que ajustarse para cada una de las asadas. No hay un monto específico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una caja chica de una asada que tenga 200 abonados, ¿verdad? A una caja chica de una asada que tenga 2000 abonados. Entonces, no hay un monto específico, sino que se ajusta de acuerdo a las necesidades de las asadas, ¿verdad? Siempre a la luz del reglamento de caja chica y obviamente el monto que se determine, ¿verdad? Se va a realizar con un acuerdo de junta directiva debidamente sustentado, ¿verdad? De cuál es el monto, de por qué ese monto. Si van a fijar un monto de 100.000 colones por mes de cada chica, ¿verdad? Tiene que estar debidamente fundamentado. ¿Por qué van a ocupar ese monto? ¿Cuáles son los fines, ¿verdad? Que va a cumplir eso, ¿verdad? Porque recordemos que por caja chica no es todos los bienes y servicios que se pueden adquirir, ¿verdad? Son solo algunos y eso no lo establece el reglamento de cajas chicas que se lo voy a compartir a Stephanie para que también se los comparta a ustedes y por lo menos tengan una medida de los alcances del reglamento, ¿verdad? Y cualquier duda específica, entonces la pueden dirigir, repito, a la oficina regional, ¿verdad? Para que a nivel de sugerencia se pueda brindar la aclaración correspondiente. ¿Hay más preguntas? No, de momento no tenemos más consultas. Entonces, si no hay más consultas, agradezco a todos la atención. Como siempre les digo, saben que cuentan con todo el apoyo de AIAR, que toda la asesoría, todas las consultas, las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Para el mejor quehacer y de realizar las labores de las asadas, ¿verdad? Cuentan con todo nuestro apoyo. Todos saben que tenemos cargas de trabajo bastante extensas, pero siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo para poder atender las consultas de todos. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención brindada y que pasen un lindo día. Muchísimas Gracias. gracias a todos por la participación.
Más adelante les estaré remitiendo la grabación de la capacitación y les recuerdo, por favor, completar el registro de asistencia. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias.